¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Los invitamos a que se quede con nosotros, ya que vamos a tener un programa bastante interesante dedicada pues a la ideología de las filósofas. Y para esto, bueno, pues vamos a presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, que ya también nos ha acompañado en otras emisiones, la doctora Liz, ¿verdad? Para la cual pues le damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta pues a su programa. Doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente y espero que den este programa a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctora, por aceptarnos la invitación. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos con nuestro primer temita del día de hoy sobre la filósofa Eloísa del Paráclito, que prácticamente, bueno, fue una de las últimas filósofas pues que da paso a esta época medieval, y una que da un gran aporte a esta transición a la época moderna. Eloísa de Paráclito, justamente una transgresora para su tiempo. A ella se le considera que tenía un pensamiento protorrenacentista. Recordemos que después de la Edad Media justamente viene el Renacimiento, que es el renacer del hombre, el renacer del ser humano. Y entonces Eloísa va a ser una mujer que sobre todo ella reflexiona sobre los valores y la mentalidad de su época, pero en el sentido de la necesidad de crear nuevos valores. Ella pues nació en Francia en el año de 1101, fue abadesa, como muchas de las pensadoras de estos tiempos eran teólogas. Sabemos que la Edad Media pues es una época en la que la religión tiene una presencia significativa en toda Europa. Entonces, pues, respecto de ella hay una necesidad de releer su personaje en el sentido histórico. No obstante, ella muestra un pensamiento teológico muy interesante en el que afirma que, pues, las mujeres y los hombres tienen que tener libertad de pensamiento. En este caso, sí vale la pena señalar en la cuestión masculina, porque pues muy pocas mujeres lograron entrar como en este campo del pensamiento, sobre todo ellas que pues estaban dedicadas a la iglesia. Ella es un testimonio de una gran personalidad en el escenario cultural y moral de su época. De ella tenemos su correspondencia con un hombre que pues ella amaba, de nombre Abelardo, que era un clérigo también. Entonces ellos se enamoran y pues para complacer al padre de Eloísa ellos se tienen que casar, ¿no? No obstante a ello, pues Eloísa no estaba de acuerdo en el matrimonio porque pues pensaba que era más libre vivir el amor desde cada quien en su espacio, ¿no? Entonces es un pensamiento para su época muy diferente, ¿no? Resalta de los valores culturales de su época. Exactamente, donde prácticamente pues con esta relación, ¿verdad?, que se tiene con este también gran personaje religioso, bueno, pues le dan un giro de 180 grados, ¿verdad?, a estas concepciones teológicas de alguna manera, ¿no?, esta revolución de pensamiento, donde prácticamente pues se decide romper estructuras de esa ideología tradicional, ¿no?, que se ve reflejada, bueno, pues en esta teología que se desarrolla en esta época medieval.
Claro, así es. También, por ejemplo, pues de alguna forma, aquí es interesante leer sus cartas, cómo ella tiene una concepción, insisto, del amor muy diferente, ¿no? A partir de la libertad, incluso ella piensa que quizá sea mejor, y lo plasma tal cual en las cartas, ¿no? Que sean mejor como ser amantes, que cada quien esté en su espacio. Ella logra ser abadesa y pues logra tener cierto poder eclesiástico también. Obviamente no se compara con el poder de los pontífices, de los papas, ¿no? Siempre las monjas estuvieron en un lugar menor, salvo aquellas que fueron las místicas, de las que vamos a hablar más adelante. Así es, y bueno, pues prácticamente aquí también empieza pues estas nuevas tendencias, ¿verdad? Estas nuevas ideologías que van a ir, como ya ha mencionado, que van a ir transformando estas realidades, esta idea del amor como esa libertad, ¿no? Y no tanto como una obligación, como un deber, que prácticamente... pues en esa época no lo pudiéramos decir, no que decían te casas con o te juntas con X persona y es para toda la vida, ¿no? Le tienes que corresponder en este sentimiento del amor para toda la vida sin tener pues prácticamente esa libertad, ¿no? de decisión, y creo que esto es un parteaguas, ¿no? El reflexionar sí del amor, pero más que nada de esa libertad de pensamiento, esa libertad de decisión que Eloísa pues de alguna manera va dando esta pauta para que la mujer, bueno, pues se vaya dando cuenta, se vaya tomando conciencia de esa libertad que tiene dentro de su persona. Claro, de hecho, pues también justamente en es interesante también cómo la vida monacal de ciertas mujeres y la vida, pues sí, remitida al espacio privado de ciertas mujeres también incitaba un poco a la trans, ¿no? O sea, se les decía a las mujeres que tenían que permanecer en el espacio familiar, si no eran esposas, se convertían en monjas. Entonces, creo que es interesante ver estas rupturas, estos pensamientos que incitaban a la transgresión, a un pensamiento pues que se sale del canon, del tipo de ese momento, de las mujeres pues que del matrimonio, que aún está ese estereotipo presente en algunos espacios, ¿no? Donde se afirma que las mujeres pues en último es el procrear, el matrimonio. Tenemos otras mentalidades y me parece interesante rescatar como el panorama a ese pensamiento un poco más libre del Renacimiento. Se dice que el Renacimiento, una historiadora dice que el Renacimiento no digamos, fue para las mujeres algo significativo, pero lo cierto es que sí lo fue, que aunque sean muy pocas mujeres saltan, vale la pena rescatarlas, ¿no? Para no pensar que hay como un modelo fijo del ser mujer, un modelo fijo de pensamiento, y sobre todo esta palabra transgresión que ella tuvo de pensar su vida diferente, a pesar de que pues no la pudo llevar a cabo, ¿no? Ella tuvo que separarse de esta persona, de Abelardo, del el teólogo que se enamoró, tuvo que irse a mente por los chismes de que supuestamente la había engañado. Una cosa así, una cuestión ahí familiar. Entonces, pues es importante estos valores y esa transgresión a los valores y realidad de la época de ella. Exactamente, donde bueno pues se da esta ruptura de esas estructuras, vuelvo a insistir, que de alguna manera pues van a favorecer mucho a la filosofía y a la teología que se va a desarrollar prácticamente en el Renacimiento. Y bueno, pues no se despegue, estimada audiencia, quédese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa, enseguida regresamos.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y vamos a abordar nuestro segundo temita que tenemos preparado para ustedes con Hildegarda, ¿verdad? Otra filósofa de esta época medieval que, bueno, pues prácticamente va transfigurando este pensamiento, ¿verdad? Sobre la mujer, ¿verdad? Y que pues va dejando precisamente huella pues en la sociedad, ¿verdad? Donde pues prácticamente gracias a estas mujeres que se atrevieron a levantar la voz, bueno, pues el día de hoy la mujer puede participar de muchas cosas, ¿verdad? Que aún falta todavía, ¿verdad? Que se integre en algunas otras actividades, pero gracias a estas ideologías pues ha ganado un gran terreno pues en este mundo actual. Doctora Liz, ¿qué podemos encontrar en esta propuesta de Hildegarda? Bueno, de Hildegarda tenemos un poquito más de información que de Eloísa. Realmente de Eloísa hace falta mucho repensar sus ideas en su contexto, pero de Hildegarda de Bingen tenemos un poco más de información. Ella forma parte de este grupo de mujeres considerado las místicas, que eran estas mujeres que a través del cuerpo extasiado tenían visiones y comunicación con santos, con Jesucristo, con el mismo Dios. Ella pues fue abadesa también, fue una mujer que se dedicó toda su vida a la religión. Y se dedicó al convento. Ella, como muchas de las mujeres católicas de este tiempo, provenía de una familia noble, tenía visiones a tal punto de que esas visiones se convirtieron en puntos de vista importantes. Ella, por ejemplo, para el año de 1147 ya era conocida como terapeuta y vaticinadora. A ella le escribían los soberanos, los reyes, los pontífices, para pedirle interpretación de las escrituras, pero también para pedirle más bien consejos, para que les dijera cómo actuar de una determinada manera, y por supuesto pronósticos, porque justamente estas mujeres místicas, que así es como se les conoce, que son las religiosas, que incluso llegaron a tener estigmas, que pues manifestaciones corporales de la comunicación que tenían con Dios, fue un fenómeno que se dio mucho en la Edad Media. Pues ella fue una de estas monjas. Ella mantuvo una relación epistolar con otra mística también de nombre Elizabeth von Schnauzer, una mujer benedictina,
y pues con ellas digamos que mandaban resolver ciertas situaciones a través del éxtasis, y pues incluso problemas teológicos de algunos pontífices que digamos las buscaban para hacer este tipo de actos. De ella sí tenemos una diversidad de textos, no solamente escribió sobre teología, para este tiempo se utilizaba mucho la escritura a través de metáforas. Hildegarda decía que su pensamiento era más a partir de la sensación, de esa comunicación vivencial que ella tenía con Cristo, no tanto como de la filosofía, de un pensamiento riguroso de los teólogos, lograba diferenciar este pensamiento. Es por eso que pues ella nunca bueno, además de que en su tiempo pues no eran, las mujeres no podían ser consideradas filósofas, pero ella hacía una crítica a esto, ¿no? Se separaba del pensamiento. Y bueno, pues escribió sobre ciencias naturales, también ella aprendió sobre música, escribió algunas melodías también, escribió sobre biología, sobre botánica, sobre astronomía y sobre medicina, sobre todo porque pues las actividades de las monjas pues tratar de asistir médicamente a los ciudadanos de ese tiempo. Y bueno, pues ella también, digamos que vivió muchísimo para su tiempo, vivió alrededor de 80 años. Entonces, pues digamos que tuvo una producción interesante respecto a todo esto que he mencionado. Pues bastante interesante el legado que deja esta autora, y algo también muy impactante que destaca tanto la filósofa anterior que analizamos en el bloque pasado, como Hildegarda. Creo que se centra mucho en la idea vivencial, que quieren hacer su ideología pues práctica, valga la expresión, algo práctico que quizá el día de hoy hemos perdido, ¿no? Quizá en ellas podemos encontrar también pues este aspecto del asombro, ¿sí? Para vivir esa libertad, para tener pues esa vivencia de la fe en este caso, o de mi sensibilidad, ¿verdad? Como es en el caso de Hildegarda. Y de ese asombro, pues el generar esta vivencia que me va a llevar a transformar mi mentalidad, ¿verdad? Algo así como hoy en día se conoce como una filosofía práctica, ¿no? Una filosofía para la vida, donde creo que en esta transición entre la época medieval y lo que viene siendo el Renacimiento, pues toda la humanidad busca un norte hacia dónde dirigir, porque ya las ideas religiosas pues ya no estaban como que satisfaciendo la vivencia particular de cada persona. Claro, así es una necesidad de buscar experiencias. Yo así lo bien, desde justamente en estos siglos a las mujeres, sobre todo en la vida religiosa, había un edicto pues desde el Vaticano que decía que ellas tenían que tener el menor contacto posible en las zonas, a pesar de que pues tenían que hacer caridad. También es como una de las características de las mujeres que se dedican a la iglesia. Pero yo creo que esta vivencia que ellas tenían, esta comunicación tan fuerte a partir de la fe, por supuesto, como bien lo menciona, pues tiene que ver con la búsqueda de estas experiencias que trasciendan también, que las trasciendan a ellas. Y eso pues la religión finalmente fue una vía para la cultura, ¿no? Si era como todavía no llegamos al Renacimiento en este momento, pero yo es como una incipiente búsqueda de nuevas experiencias y de nuevas formas de vida. Entonces pues justamente lo hacían a través de la visión y del éxtasis, que así es como le llaman a sus experiencias, ¿no? A través de la creación de metáforas, de poemas y de argumentos, pero argumentos no racionales,
Entonces es otra forma de también, es otra expresión de la religión muy interesante la que Hildegarda tenía. Ella, a pesar de a lo mejor pues no hacer un tratado teológico como muchos filósofos de este tiempo, ella tiene muchas metáforas, tiene estas experiencias vívidas con la religión, ¿no? También pues ella de todas formas fue una mujer que leyó, ¿no? Leyó teología, leyó filosofía, justamente como dije, las mujeres tenían que acceder a la cultura a través de entrar al convento, no era la forma, lo primero que les enseñaban era leer. Entonces, finalmente, pues lo que es importante recordar de Hildegarda es que mantiene una distancia consciente entre ella y la luz, místicas, pues digamos que de alguna manera se perdieron entre este contacto, entre esta fe, entre esta comunicación con Dios y con los santos, que pues como digo, era una comunicación real. Ellas sentían que Dios les decía qué hacer, ¿no? El caso de Juana de Arco es muy interesante también, que más o menos abarca este periodo. Y bueno, Hildegarda sí logra mantener una distancia consciente entre ella misma y sus experiencias místicas con la luz y con la divinidad. Exactamente. Y bueno, pues vamos a nuestra segunda pausa, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, que aún tenemos más de las filósofas de esta época. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. consagren la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y vamos a adentrarnos a nuestro tercer temita sobre las mujeres y la religión en el tardío medievo, que prácticamente
ya en el bloque anterior con la filósofa Hidalgarda, bueno, pues ya se daban de alguna manera a ciertas aristas, ¿verdad? Sobre este aspecto religioso que pues tuvo una gran injerencia, una gran influencia dentro de la sociedad, y también pues el reconocer que hasta ese momento, bueno, pues todo el conocimiento religioso que se tenía pues era como que ese acceso pues prácticamente a la verdad que había en ese momento, y que generó también pues un desarrollo científico, ¿verdad?, para corrientes futuras. Sin embargo, dentro de este aspecto religioso, bueno, pues la mujer guardaba pues cierto papel, cierta compostura, ¿verdad?, en este aspecto de la religión. Doctora Liz, ¿qué nos puede compartir de este aspecto? Bueno, pues hablar de las mujeres justamente en este periodo de la Edad Media implica vincularlas directamente con la religión. Las mujeres para esta época, que pues es el tardío medievo, van a tener una importancia significativa, sobre todo dentro de la iglesia. Había muchas congregaciones, había muchas órdenes monásticas de mujeres también. Ellas desgraciadamente pues fueron excluidas de las jerarquías eclesiásticas, de la instrucción superior, también tenían su propia manera de ser instruidas, y pues bueno, eran desgraciadamente consideradas intelectual, moral y físicamente inferiores a los hombres. No obstante a ello, encontraron las vías para tener una presencia significativa, y justamente se postraron a favor de lo que se conoce como misticismo, que es este contacto directo con Dios, porque justamente una de las teorías, digamos, no era una teoría, sino más bien como de las posturas eclesiásticas de ese momento, era que cuando ellas dedicaban su vida a la iglesia, pues inmediatamente hacían un vínculo parecido al vínculo matrimonial que tienen las mujeres con los hombres terrenales. Entonces se convertían ellas prácticamente en esas personas pues que van a estar en contacto directo con Jesucristo, ¿no? Con Dios, con cualquier santo incluso. Y bueno, pues básicamente la vida de ellas pues fue de este modo. Digamos que había manifestaciones extremas que proponían este contacto con la iglesia. Ellas destacan muchísimas mujeres en este periodo, sobre todo pues aquellas que tenían una visión, un contacto directo, como Ángela de Foligno, como también Margarita Perot, Beatriz de Nazaret y muchas mujeres dedicadas a la iglesia. Cada una de ellas tuvo un contacto directo con como le comento, con Dios, con Jesucristo, con los santos. Por ejemplo, tenemos a esta mujer que, era como Mestil de Magdeburgo. Ella fue una mujer que, pues, digamos que su contacto era tan fuerte que logró formar como toda una especie de congregación de ella misma, porque ella decía que pues era Cristo, imitaba la doctrina de Cristo, escribió la luz difusa de la divinidad. A través de un proceso de unión místico con Dios, ella logró pues tener estas visiones y logró ser una mujer que desgraciadamente pues su caso llegó a la Inquisición, la quemaron, fue de esas mujeres que quemaron viva, que torturó la Inquisición. Recordemos que la Inquisición pues fue una institución que castigaba a todas aquellas personas que se salían de las normas. Justamente estos procesos místicos de las monjas de este tiempo muchas veces las hacía rayar ya en la herejía.
¿no? Como es el caso de esta mujer que ya prácticamente pues decía que era Cristo, ¿no? Entonces tenemos por un lado una presencia significativa pero en tanto religiosa, pero por supuesto esta visión desigual con los teólogos, con los dirían la idea. Exactamente, ¿no? Con los eruditos pues de esa época que pues estaban consagrados pues prácticamente a todo este estudio. Y quisiera hacerle una pregunta, ¿verdad? Con todas esas experiencias místicas que tenían las mujeres por esta fe tan fuerte que se vivió en esta época, por toda esta practicidad religiosa, con el feminismo moderno, con el feminismo actual, al volver a los orígenes de estas ideas, de estas filósofas, no lo toma como cierto fanatismo de que hayan tenido estas experiencias místicas. Posiblemente sí se pueda considerar así. De hecho, pues muchas de ellas, como le digo, llegaron a ser quemadas en la hoguera, pero hay una historiadora que se llama Rosa María Rodríguez Magda, que afirma que muchas de estas mujeres ese misticismo lo hacían como una manera estratégica de a lo mejor tener alguna opinión para un pontífice, de a lo mejor tener alguna opinión para un monarca, que las llegaban pues las llegaban como a buscar para que interpretaran ciertos actos. Entonces, por supuesto que pudiese ser que en algún momento, digamos, estos procesos de fe, este misticismo, tenga ese camino, pero también resulta interesante como detectar cómo muchas de estas mujeres lo encontraron más bien como una estrategia también. Ahí hay unas cuestiones teológicas pues muy interesantes, sobre todo estas que cuando producían los estigmas, porque su excitación corporal era fuerte, o sea, tenían mareos, se desmayaban, empezaban a sangrar. Entonces, digamos que desde un análisis actual, pues pudiésemos decir que más bien buscaron esta estrategia también para tener una voz y una presencia importante, ¿no? Esa es al menos como la lectura que yo hago y con la que me quedo. Le digo que les comento que es de Rosa María Rodríguez Magda. Hace una interpretación, es una filósofa y una historiadora también, y da como la vuelta a mujeres que pues en su tiempo eran místicas, ¿no? Que de hecho incluso ahora hay como una nueva reinterpretación y un cierto grupo de filósofas está afirmando que quizá debemos nombrarlas como filósofas, debemos quitarles como ese concepto de mística, porque pues el misticismo tiene que ver justamente más con una cuestión pues poco terrenal, ¿no? O sea, algo que digamos, entonces pues, por ejemplo, se afirma que algunas de estas mujeres se tienen que leer como filósofas, pero pues para su tiempo lo cierto es que eran místicas, ¿no? Entonces es como un debate continuo en el que pues yo aquí les comparto la información, ya cada quien tomará su postura al respecto. Exactamente. Y bueno, pues esa es la riqueza de la filosofía, ¿verdad? Cada quien formar el criterio. Ahorita que decía que, bueno, pues los pontífices, algún patriarca se acercaba a estas mujeres que se tenían este aspecto del misticismo, me acordaba de los oráculos, ¿no? Prácticamente quizá pudiéramos hacer como esa analogía, ¿verdad? Del oráculo, ¿verdad? Que iban y interpretaban qué señal divina tiene para mi pontificado, voy a tomar esta decisión, cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Quizá de esto. Y muy, muy interesante, bueno, pues todo este aspecto, ¿no? Del misticismo
que se da en esta época y que se desarrolla, bueno, pues en los grandes conventos. Y bueno, pues no se despeguen con nosotros, vamos a nuestra última pausa, enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y vamos con nuestro último temita, que también pues de alguna manera ya se han dado algunos puntos, ¿verdad? Algunas aristas sobre la instrucción y la educación de la mujer pues en esta baja edad media, donde prácticamente si la mujer quería ser instruida o tener una educación académica, bueno, pues no tenía otra opción más que ingresar pues prácticamente a los conventos, ¿verdad? Donde se les impartía pues prácticamente todas estas ciencias del saber, o bien descender, ser descendiente pues de la nobleza, que prácticamente pues gozaban de todos estos privilegios, cosa que al día de hoy pues vemos cómo el mundo va cambiando y bueno, pues ahora la educación y la instrucción hacia la mujer, bueno, pues está prácticamente en todos los niveles. Ahora sí que podemos ver desde dónde o cuándo pues la mujer trata precisamente de acercarse, bueno, pues a este conocimiento. Y brevemente, doctora Liz, en esta época, ¿qué más podemos resaltar de esta instrucción y de esta educación que se les daba a las mujeres? Bueno, pues justamente para este periodo la educación estaba plagada de prejuicios, sobre todo porque había un debate teórico en el que solamente participaban los hombres, que digamos era lo que influenciaba los programas de las primeras instituciones.
digamos que había un interés tanto laico como religioso de elaborar modelos de comportamiento para las mujeres de este tiempo, pero siempre pues era como categorizarlas como mujeres casadas, como mujeres vírgenes, como mujeres que se dedicaban a la religión, siempre como en roles familiares. Entonces, pues digamos que para este momento, como decimos, todavía no llega el Renacimiento, la castidad era sumamente importante, la modestia, todo lo que tenía que ver con el interior de las mujeres, estar bien como internamente para poder satisfacer a las personas externas, sobre todo esta cuestión que tenían que estar en el espacio privado. Como ya anteriormente, tanto las mujeres que se dedicaban a la religión como las mujeres que se dedicaban a la vida familiar tenían que permanecer en el espacio privado la mayor parte de las veces. Ni siquiera estas mujeres podían tomar paseos, o si tomaban paseos tenían que ser acompañadas por alguien, específicamente por un hombre. Entonces, pues digamos que para el acceso a la cultura tenían ellas que ingresar a una orden religiosa para poder aprender a leer. La instrucción de la lectura no era para las mujeres de ese tiempo, para todas las mujeres, muy pocas lo lograron. Y pues había una desigualdad intelectual, ¿no? El rol materno de alguna forma, digamos que adquiere un rol como algo, adquiere mucha importancia para este tiempo. Y lo que sí es importante señalar es que algunos pensadores como Erasmo de Rotterdam, pues pensaron en la instrucción de las mujeres. Ya ellos forman parte de la iglesia protestante, pero pues básicamente era para que aprendieran a leer, para leer la Biblia por sí mismas, que nadie se las leyera, y para pues en el caso por ejemplo de Erasmo de Rotterdam decía que las mujeres tenían que vivir relacionadas con los hombres, entonces tenían que aprender y ser educadas, pero para saber relacionarse con los hombres. Y pues esas instrucciones tradicionales por excelencia de las mujeres, la cocina, etcétera. Los servicios domésticos, ¿no? Que en algunos casos, bueno, y sobre todo pues en esta época destaca, ¿verdad? En esta instrucción de la mujer, que la mujer está para servir, ¿verdad? De alguna manera pues a los demás, en este caso, bueno, pues a los hombres, ¿no? Sin embargo, bueno, pues gracias a estas resignificaciones ideológicas, bueno, pues se va generando pues una gran transformación, ¿verdad? En cuestión de pensamiento. Y lo más interesante, ¿verdad? Al menos que en lo particular rescato de todos estos programas donde dedicamos a la mujer, es la conciencia, ¿verdad? La concientización de la mujer, ¿no? La valoración, pues prácticamente de la mujer, pues en la vida, ¿verdad? Del conocimiento, en la vida de la filosofía, en la vida pues prácticamente cotidiana. Y bueno, pues doctora Liz, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Esperemos contar con su presencia pues en alguna otra emisión. De verdad que nunca vamos a terminar de hablar de todos estos logros que a lo largo de la historia bueno, pues la mujer pues ha logrado. Claro que sí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Liz. Y bueno, estimada audiencia, ya sabe que la próxima semana usted y yo tenemos una cita más aquí en su programa Filosofando. Amigos de Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foro CX marca la diferencia.